Muy buenas noches amantes del terror, lamentamos en no haber subido un video mucho tiempo, pero aquí les dejamos dos terroríficas creepypastas y la leyenda de la semana. Las brujas no quedan en el pasado. Muchos se han creído que una bruja es como un hombre lobo, un Drácula. Pero no es así. Una bruja es real, son alabadoras del maligno que pueden hacer igual o hasta más daño del que se cuenta, pueden llegar a conseguir poderes por medio de invocaciones o conjuros demoníacas, cambiar de figura, convertirse en lo que se les apetezca, pueden atraer desde almas hasta demonios a este mundo. Se creía en la antigüedad que una bruja venía por los hijos no bautizados y benditos por Dios, siendo de la religión que fueras. Se creía que se convertía en buitres, otros decían que eran bolas de fuego que subían los cerros volando, otros aseguraban que habían sido víctimas de un conjuro por la situación en que se encontraban. Se cree que una bruja te puede hacer daño con una sola pizca tuya, desde tu nombre hasta un cabello tuyo. Pero una bruja no es como te la ponen en las películas ni en los dibujos. Una bruja es una persona común y corriente, podría ser más discreta que nadie. Son unos genios en el disfraz y en las mentiras. Una bruja podría ser tu vecina y tú no te has dado cuenta. Ellas trabajan a la luz de la luna, y más si es luna llena, tú podrías ser su blanco o tu familia. ¿Alguna vez no te has preguntado el por qué te pasa tantas cosas malas? No. Pero no solo existen brujas mujeres, se cree que también existen magos o brujos, pero ellos tienen algo en peculiar, pueden llegar a tener más poder que una bruja. Se rumoraba que si un brujo rezaba el Padre Nuestro al revés, no solo ellos sino tú mismo lo podrías probar, el que lo dijera se convertiría en esa misma noche en otro mito o leyenda llamado el Nahual, un ser muy temido, pero esta vez no hablaremos de él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas casas tienen en sus techos o patios cruces blancas? No. Pues se cree que solo así podían ahuyentar a las brujas y a los nahuales con cruces de cal, porque se rumoraba que podían atravesar tu pared, no volarla sino atravesarla, y se creía que así hacían una defensa. Algunos otros preferían exorcizar y bendecir su casa, pero como protegerse y ahuyentarlos. Algunos decían que si algún niño no había sido bautizado era el blanco de una bruja, así que se decía que si al niño le ponían su camiseta al revés se ahuyentaba a las brujas. Algunos más decían que con una pulsera roja con una imagen religiosa, pero nadie comprobó que fuese cierto. Todo esto en la antigüedad. Todo podrían ser culpados en ser brujas si es que así lo determinaba el cura o algún poder mayor, y por lo consiguiente era calcinada viva en un árbol. Simplemente recuerda que al terminar este video sabrás que cualquiera podría servirle al maligno y tú puedes ser su blanco. La verdadera historia de la muñeca Annabelle. El caso de la muñeca Annabelle fue uno de los sucesos investigados por los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren en 1970 y está considerado uno de los fenómenos paranormales más conocidos. La muñeca fue fabricada por una empresa juguetera infantil que comercializaba los productos de tragedia, siendo esta una de las unidades. En 1970 una mujer le regaló a su hija Dawn, estudiante de medicina y que compartía habitación con otra joven, Angie, una muñeca de la marca Tragedia. Contenta con el regalo, lo primero que Donna hace es dejar a la muñeca sobre su cama como adorno. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos. La muñeca parece moverse sola, ya que cuando las dos regresan al apartamento se la encuentran en diferentes posturas, aparte de hallar mensajes aparentemente sin sentido como el push, ayúdanos, y unis me extrañaste, o sabe todo, salven a Lou, como casualmente se llamaba el novio de Dawn. Aunque en un principio achacan lo sucedido a la broma de algún estudiante que se cuela en su habitación para asustarlas, deciden ignorar los sucesos hasta que estos van en aumento, por lo que acaban pidiendo los servicios de una medium, que les informa que dentro de la muñeca está alojado el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, la cual les pide que la acepten como una más. Este hecho llama la atención de Lou, el cual al ver cómo Donna y Angie la tratan como si fuera humana, mira con desdén la escena, a la que califica de surrealista. Al poco tiempo este tiene una pesadilla, en la que alguien pretende estrangularle hasta que despierta y se encuentra con la muñeca a los pies de la cama, mientras que Lou mira extrañado unas heridas superficiales. Sin embargo, la situación no parece terminar.
Las estudiantes escuchan ruidos desde su habitación pero no encuentran a nadie, por lo que deciden contactar con un cura, el cual deja el caso en dos parapsicólogos, Ed y Lorraine Warren. Estos, a diferencia de la medium, les comentan que no existe tal Annabeth, sino que dentro de la muñeca mora un espíritu maligno que pretende poseer a Donna tras haberle dado permiso para que entrara en su vida. Finalmente optan por deshacerse de la muñeca y los Warren regresan a su casa por carreteras secundarias para evitar posibles accidentes a causa del poder manifiesto que provoca que el motor de su coche llegue a calarse. Elías era un joven que se le regaló un Nintendo 64, se lo regaló un amigo y Elías se sintió contento de volver a jugar los juegos que había jugado en su niñez. Pues, ese mismo fin de semana, Elías se fue de compras a las ventas de garajes cercanas, logró adquirir una copia de Pokémon Stadium y de Golden Age, además de un par de controles más para el N64. Él habla de tener una especie de sexto sentido, así que antes de volver a casa, una última parada llamó su atención, una casa con una mesa y algunas cosas que se podrían clasificar como chatarra. Sin embargo, sin explicarse por qué, se dirigió allí y un hombre viejo le sonrió amablemente y de esta manera le dio la bienvenida. Dice que le llamó la atención que aquella persona era ciega de un ojo. Elías entonces le preguntó si no tenía algunos videojuegos que le pudiera vender. El anciano le dijo que vería en la parte de atrás, y regresó con un inconfundible cartucho gris de N64 sin etiqueta, pero al cual le habían escrito con un marcador permanente la palabra Majora. Elías se emocionó mucho ante aquel hallazgo, le preguntó al viejo cuánto quería por él, y aquel hombre contestó que se lo regalaba, que había pertenecido a un chico de más o menos su edad que ya no vivía ahí. Elías le agradeció, y el viejo le dijo adiós. Entonces, Elías regresó a casa y puso el juego, vio que solo había un archivo, salvado con el nombre de Ben. Entonces comprendió que el viejo le había dicho adiós Ben, nuestro joven poseedor de mejoras más. Entonces entró por curiosidad al archivo y vio que estaba casi completado el juego, pero quien lo hubiera jugado jamás lo terminó, así que creó un nuevo archivo. Como es la tradición, lo nombró Link y comenzó a jugar. Pero dentro del juego comenzaron a llamarlo Link y también Ben. Él creyó que era algún bug del juego, se dirigió a borrar el archivo llamado Ben. Ahora en el lugar donde debería aparecer el nombre en los textos, solo había un espacio en blanco, así que dejó el juego por ese día. Comenzó a jugar nuevamente, intentó hacer el glitch del día final que trata de que con el reloj a punto de llegar a cero hables con el astrónomo y veas por el telescopio. Si lo hiciste correctamente, el contador del reloj desaparece y básicamente tienes otro día para seguir. Él creyó que había logrado el truco a la primera y cuando salió del telescopio, en vez de encontrarse al astrónomo, se encontró dentro del cuarto final de Majora con Skull Kid viéndolo, sin importar a dónde se moviera. Skull Kid siempre estaba frente a él, observándolo sin decir nada. Skull Kid nunca aparece ahí, así que creyó que se trataba de un bug y estaba a punto de oprimir el botón de reset, cuando vio un diálogo que decía: no estás seguro del porqué, pero aparentemente tienes una reservación. Esa línea es de Popin, que nada tenía que hacer aquí. De pronto apareció otro mensaje: ¿quieres ir a la guarida del templo de jefe? Sí barra no. Elías titubeó algunos momentos, pero finalmente decidió que sí. La pantalla se volvió blanca y de pronto apareció el mensaje: el amanecer de un nuevo día. Entonces fue transportado a una versión extraña de Clock Town, con la peculiaridad de que no había habitantes en él. Además, de fondo se escuchaba la canción Allinson, pero tocada al revés, seguida de la risa de Happy Mask Salesman. A estas alturas Elías ya se estaba espantando. Dice que sintió una soledad tremenda que nunca había experimentado en un videojuego antes, que quería salir de aquel lugar tocando alguna canción con la ocarina, pero nada pasaba.
Además, sin saber por qué algo lo impulsaba a continuar, dice entonces que llegó a la zona de la piscina y fue cuando sucedió. Ahí estaba la estatua de Link y de ahí no se la pudo quitar de encima. A donde quiera que iba, la estatua lo seguía, por donde quiera que fuera, apareciendo literalmente detrás de él. Pues bien, Skull Kid no tiene movimientos, pero este sí, y mató a Link de una manera inusual, quemándolo. Fueron 3 intentos de Elias, y los 3 terminaron de la misma manera, con Link inmolado. Entonces el juego comenzó a hacer algo que parecía como si estuviera procesando miles de datos solo para mostrar nuevamente la muerte de Link, pero esta vez le siguió el mensaje del Happy Mask Salesman. Te has encontrado con un terrible destino, ¿no es así? Después de regresar a la pantalla del título, descubrió que el archivo con el nombre Link ya no existía, ahora había uno con el nombre Your Turn, tu turno. Entró a ese juego y se encontraba nuevamente en la torre del reloj con Skull Kid flotando sobre él. Decidió presionar el botón de reset, y al volver debajo del archivo Your Turn había otro con el nombre Ben. El archivo que había borrado estaba de regreso, así que apagó el juego, lo dejó ahí, y no durmió en toda la noche, escuchando la música al revés del juego. Fue a ver al viejo que le regalara el cartucho, pero no había nadie y en la casa había un letrero de se vende. Regresó a su casa y decidió compartir con el mundo por medio de YouTube lo que estaba viviendo, así que hizo algunos vídeos del llamado ahora cartucho maldito de Cell. Se alejó del juego lo más que pudo, regresó a ver si el anciano estaba por ahí, pero su suerte fue la misma, nadie en casa. Un vecino le preguntó si buscaba a alguien. Elías le comentó que buscaba al viejo de aquella casa. El vecino le informó que se había mudado, así que Elías le preguntó si sabía si aquel viejo tenía familiares, a lo que el vecino le dijo que aquel hombre nunca se había casado y no tenía hijos ni nietos. Ya decidido, Elías le lanzó la pregunta directa: ¿quién era Ben? El vecino le comentó que era el nombre de un chico que había muerto en un accidente, pero fue todo, no quiso decir nada más. Regresó a casa y volvió a jugar. Los 2 archivos seguían a Your Turn y Ben. Las mismas cosas de antes pasaron, y dice que el juego comenzó a hablarle, no por medio de los diálogos del juego, sino que literalmente le habló y le mencionó a Ben. Luego de esto, dejó de escribir unos días, pero un supuesto compañero de él aclaró en su blog que Elías se estaba cambiando de casa y que estaba bien. Elías volvió a escribir por última vez diciendo que había algo más allá, algo que se salía de sus manos, que Ben no permitía nos pusiera sobre alerta, pero que él había dejado pistas en sus vídeos para que alguien pudiera interpretarla. Además, también dejó pistas en los tags de los vídeos. Lo último que dejó fue un diario publicado en su blog que describe lo que pasó con todo el asunto de Ben. Dice que conectó la capturadora de vídeo al N64 para poder hacer los vídeos y que creyó ver un icono con la cabeza de la estatua. Describe varios intentos. Después de buscar al anciano sin éxito alguno, dice que se abrió un documento de Word y se comenzó a escribir solo con las palabras hola en inglés y una dirección de internet www.cleverbot.com. Entró al sitio y dice que es una sala de chat de esas que se van contestando con respuestas ya programadas, y aquí los fragmentos más importantes de la conversación de Elías y Cleverbot. Elías: ¿quién es y cómo puedes controlar mi computadora? Bot: ¿quién soy? Elías: es cierto, no eres más que un bot. Bot: ¿estás seguro de eso? Elías: dejar de estar jodiendo con mi computadora. Bot: yo soy tu computadora. Elías: qué bonita historia, voy a llamar a DPS. Escogiste mal tu víctima. Bot: tengo que esperar hasta que juegues ese juego otra vez. Elías: ¿qué? Bot: ese juego. Elías: ¿mejoras más? Bot: sí. Elías: ¿cómo sabes eso? Bot: ¿por qué? Elías: ¿por qué qué? Bot: yo lo hice. Elías: ¿hiciste qué? Bot: jugué contigo. Elías: ¿qué carajo? Bot: te asusté. Elías: ¿quién carajo es? Bot: Ben. Elías: la estatua. ¿Estás dentro de mi computadora ahora? Bot: sí. Elías: ¿cómo? Bot: tú me conectaste. Me imagino que Elías ya estaría más que asustado ahora, dice en
su siguiente anotación que Ben volvió a hablar con él por medio de Cleverbot, que le dijo que era especial porque él podía ayudarlo, que quería ser libre, que estaba atrapado dentro de la computadora. Elías dice que se preguntó cómo podía confiar en esta cosa. Lo volvió a llamar, pero esta vez Elías lo ignoró, pero la estatua de Lynn comenzó a aparecer al azar en páginas donde no tendría nada que hacer. Dice también que lo siguiente en la lista de Ben fue editar su vídeo de YouTube cortando todas las partes que hacían referencia y después tuvo un sueño horrible donde él se convertía en la estatua, despertó llorando y gritando y fue a la computadora a hablar con Ben. Fue ahí donde se enteró que Ben había muerto ahogado. Básicamente esa es la historia que nos cuenta Elías, con una advertencia y la final que va más o menos así: no tomen ninguno de mis vídeos, no copien mis textos, no bajen nada de lo que yo he escrito o hecho, ninguna imagen, nada, absolutamente nada, ya que voy a jugar el quinto día de Zelda. Al terminarlo quemaré el cartucho y destruiré mi laptop, esperando que la historia de Ben termine aquí.
Esperemos les haya gustado nuestro video de hoy. Estaremos subiendo videos cada fin de semana, pero con todos los videos compensados de la semana.